Buenas tardes, hoy martes 18 de marzo del año 2025 doy inicio a la charla número 101 de Radiografía del Imperialismo Británico. En la anterior explicamos cómo fue el despojo del jueves 3 de enero de 1833 a manos del capitán James Onslow de la Real Armada Británica, al mando de la fragata Clio, y cómo esa forma tan prepotente se produjo el despojo de nuestras queridas Islas Malvinas. 2 días más tarde de este hecho llega a Puerto Soledad la goleta inglesa Rapid, procedente de Buenos Aires, que ignoraba lo que había sucedido, y a bordo venía el representante personal de Luis Bernet, que les recuerdo estaba demorado en Buenos Aires, en el Tribunal de Presas, por las acusaciones vertidas por los foqueros y loberos estadounidenses, que fueron los que provocaron el ataque de la Lexington, el 31 de diciembre de 1831. A bordo de la nave venía Mateo Brisbane. Mateo Brisbane era el práctico a bordo de ese puerto y que había sido capturado por los estadounidenses de la Lexington y llevados hasta Montevideo, de donde logró pasar a Buenos Aires. Al quedar en libertad, Brisbane se traslada a Buenos Aires y en esas circunstancias es, digamos, contratado por la Marina Argentina para ser el práctico a bordo de la goleta Sarandí, que viajó al mando del teniente coronel José María Pinedo, llevando al nuevo comandante político y militar, el interino Juan Francisco Mestivier, que, como yo ya dije, no sabía que viajaba hacia la muerte, porque va a ser asesinado en nuestras Islas Malvinas en diciembre del año 32. Como yo ya eso lo expliqué, no sigo más sobre el tema. Luego de la usurpación del 3 de enero de 1833, Brisbane se va a retirar de las islas, o sea, Bernet deja de tener, digamos, un representante relativamente calificado en las mismas, y al bordo de la Sarandí regresa a Buenos Aires. Bueno, yo les comenté que cuando hablé de las actividades hace 2 o 3 clases, las tristes actividades de la goleta estadounidense Lexington, que tuve la suerte de trabajar con este documento que se encontraba en la Biblioteca Popular de Quilmes, una fotocopia, por supuesto, una copia del mismo. Lamentablemente, cuando hace poco quise volver a encontrarlo, pese a tener el nombre de la tipografía del mismo, me enteré que ese material y otros se han destruido por una lamentable gotera que había en el techo de la biblioteca de Quilmes, donde estaban guardados este y otros documentos muy valiosos, que yo he consultado a través de mi vida, por lo menos desde hace más de 50 años. Esto me hace reflexionar que muchas veces, y como hace poco fueron los carnavales, nosotros tenemos dinero para las comparsas, pero muy poco dinero para cuidar nuestra verdadera cultura. En fin, son cosas que pasan. Volviendo al hilo conductor del relato, yo hoy voy a explicar con lujo de detalle una pequeña
expedición terrestre, una cabalgata que realizó este joven científico británico, Roberto Carlos Darwin, que salió a recorrer las Islas Malvinas, enterándose, tanto él como el capitán Roberto Fitzroy y el resto de la tripulación, que las mismas ahora pertenecían al Imperio Británico. Pero quiero hacer este relato que ustedes dirán de pronto, bueno, pero ¿para qué tanta minuciosidad? Porque Darwin fue un gran amigo de la Argentina. Y en sus escritos, en su diario de viaje de un naturalista en torno del globo, él cuando habló de las Islas Malvinas lo hizo como si fuera un buen abogado de nuestra causa. Por eso quiero relatar cómo fue este viaje de conocimiento por las islas a caballo, porque es muy importante para nuestra causa. Que los británicos ocuparan territorios, usurparan, robaran, en todo el mundo no era ninguna novedad. El propio Carlos Darwin así hace su referencia en este juego que, si uno sabe leer bien la obra, demuestra cómo trabajó a favor de nosotros. Diario de viaje de un naturalista, en el capítulo 13, Chiloé y las Islas Chonos, escribió el lunes 24 de noviembre de 1833 lo siguiente. Antiguamente era Chacao el puerto principal de la isla de Chiloé. Pero habiéndose perdido muchos barcos a causa de las peligrosas corrientes y numerosos escollos que hay en estos pasos, mandó el gobierno chileno incendiar la iglesia para obligar por este medio al mayor número de los habitantes de esa población para irse a vivir a San Carlos, la nueva capital. Apenas habíamos establecido nuestro vivac, el barco Beagle llegó en estos viajes que hacía por el sur de Argentina y de Chile a la isla de Chiloé. Entonces ahora retomo a Darwin. Apenas habíamos establecido nuestro vivac cuando vino el hijo del gobernador, descalzo, a informarse de lo que queríamos. Viendo la bandera británica izada en el palo mayor de la lancha a vapor, nos preguntó con la más profunda indiferencia si veníamos a tomar posesión de la isla. Es decir, que lo que habían hecho en Malvinas, tranquilamente lo pudieron haber hecho en Chiloé. Era famosa, digamos, las costumbres usurpadoras de los británicos en todo el mundo. Bien, vamos al viaje, a esta recorrida tan simpática que hizo Darwin con unos gauchos argentinos en Malvinas. Contrató a los gauchos Santiago López y Faustino Martínez para que le sirvieran de guías en una recorrida por la isla Soledad. El jueves 16 de mayo de 1833, fíjense, ya bien avanzado, casi 2 meses, el otoño, en las Malvinas, muy frío, muy inhóspito, bien temprano, con nevada y mucho frío, comenzaron dicho periplo llevando 6 caballos para cambiar de monta y poder avanzar mucho más rápido. Por la tarde de ese día encontraron una pequeña manada de vacas cimarronas. López galopó rápidamente hacia ellas con las boleadoras en la mano y la arrojó hacia una de ellas, pero fue un tiro fallido, ya que el animal logró escapar y entonces, con la rabia propia de su estirpe, recordó Darwin, galopó en su persecución, no sin antes tirar su sombrero para marcar el sitio donde habían quedado las boleadoras que habían fallado en el objetivo.
Ahora le tocaba el turno al lazo. De un certero tiro logró enlazarla por los cuernos y comenzó a arrastrarla con su caballo a un terreno plano para matarla. Pero como el caballo que López montaba era joven y falto de experiencia en las tareas, no lograba ubicar a la vaca en la mejor posición. López de pronto se arrojó del mismo, corrió hacia atrás de la res con el facón en la mano y con unos certeros tajos en las patas traseras las desjarretó, es decir, el pobre animal se desplomó porque no podía caminar, le había cortado los tendones. Para posteriormente caer sobre el animal, hundiéndole dicha arma blanca en la nuca, matándola en el acto. Una vez sacrificada la vaca, López cortó varios trozos de carne, me había perdido, con cuero, en una cantidad suficiente para alimentarse durante todo el recorrido, y esa noche, Darwin pudo saborear por primera vez en su vida el famoso asado con cuero. Y el mismo le pareció exquisito, un manjar digno de los reyes, ¿no? Así más o menos lo dijo. Al día siguiente, viernes 17 de mayo, continuó la tormenta, ahora acompañada con granizo y una gran nevada. Pese a esas condiciones tan inhóspitas, continuaron la marcha hasta alcanzar una gran península, en el extremo sudoeste de la isla, llamado Rincón del Toro, en donde había muchas vacas gordas que eran cazadas por los gauchos por su carne y por su cuero. Pero a los toros pocos gauchos se les animaban, ya que eran de gran tamaño, muy salvajes, de cuernos impresionantes y que se movían o bien solos o en pequeños grupos. En dicha oportunidad, los más jóvenes de estos animales lentamente se apartaban de los visitantes, pero los más viejos, en abierto desafío, no se movieron, debiendo rodearlos varias veces. Y cuando todo parecía que iba a quedar así, del otro lado de un arroyo, un toro viejo los miraba desafiante. Y pese a los gritos con los que prendieron a espantarlo, el animal no se movió. Por tal razón, debieron vadear dicho arroyo por otro paso, luego de un largo y fatigoso rodeo, que a López y Martínez disgustó sobremanera, por el motivo por el cual decidieron darle un escarmiento a la bestia. El toro, al divisarlos y quizá comprendiendo sus intenciones, cargó con gran furia contra la cabalgadura de Santiago López, para luego embestir con similar ímpetu al caballo de Faustino Martínez. Pero ese último ataque fue impedido al ser enlazado de los cuernos por López. El animal entonces giró sobre sí mismo y cuando se disponía a cargar contra López fue el lazo de Martínez que hizo lo propio con sus patas traseras. Y de ese modo, al tensar ambos gauchos sus respectivos lazos, haciendo que sus caballos se apartaran del toro, este cayó al suelo. Darwin miraba el espectáculo y dijo, bueno, pensó, ahora lo van a matar. No. López desmontó, no sin antes atar su lazo a la montura, dejando la cuerda bien tensa, pues su caballo quedó inmóvil en ese lugar, y con gran tranquilidad se acercó al gigantesco animal, y despaciosamente le quitó el lazo que tenían los cuernos, y luego de mirar fijamente por unos instantes a la bestia, despaciosamente volvió sobre sus pasos y montó su caballo. Mientras tanto, Martínez, sin desmontar, aflojó su lazo, liberando las patas traseras del toro. Y este, luego de unos instantes de revolcarse en el barro, intentando reincorporarse, al lograr su objetivo, observó un tanto confundido cómo sus escarmentadores se alejaban con paso cansino
sin hacerle ningún daño. El asombro de Carlos Darwin, por lo que había acabado de ver, se vería reflejada años más tarde en la obra Diario de viajes de un naturalista, al describir con gran minuciosidad ese episodio, que sin duda dejaba trascender cuánta admiración sintió desde el principio por los gauchos argentinos, por esos hombres tan libres y tan hombres. Al continuar la marcha, López y Martínez le contaron algunas particularidades del comportamiento que habían observado en los caballos salvajes, que nunca abandonaban el extremo oriental de la isla. Les recuerdo, queridos amigos, que tanto las vacas, los caballos y los cerdos, que ahora eran salvajes, los había llevado el primer explorador, digamos, que quiso fundar una colonia en las Islas Malvinas, el francés Luis Antonio de Bougainville, en 1764. O sea que habían pasado ya muchos años, 80 años de ese momento, y prácticamente, y bueno, los descendientes de esos animales eran muy, muy salvajes, en todo sentido. Relativo a los caballos, le contaron los gauchos a Darwin que ellos vivían en la parte oriental de la isla porque ahí se daban las mejores pasturas. Se pensaba también que ellos obedecían el cariño que sentían por las mismas, lo que en las pampas argentinas se denominaba querencia, y hoy día se lo sigue denominando así. Uno de los extraños comportamientos que tenían los caballos es que los padres obligaban a seguirlos a sus crías, pudieran o no éstas hacerlo. Y muchos potros mordían y golpeaban a las yeguas durante mucho tiempo hasta que éstas abandonaban a sus crías y con ese motivo entraban nuevamente en celo. O sea que, lamentablemente, la naturaleza es a veces muy cruel. Y bueno, los pobres potrillitos quedaban abandonados a su suerte y la mayoría de ellos, lógicamente, morían. Sus chances de supervivencia eran más bien casi nulas. Por eso, Darwin comprendió el escaso número de caballos salvajes que había en comparación con las vacas cimarronas. Porque los propios potros, ¿no?, a fin de poder servir a las yeguas, eran los que las obligaban a abandonar a sus crías y por supuesto el número de ellos no era muy numeroso. López y Martínez le explicaron que muchos caballos habían cambiado su pelaje, la mayoría eran dorados o de gris hierro, habiendo muchos de ellos lastimados, cojos, y siendo la mayoría también de corta talla, o sea, habían empezado a ser más chicos, más pequeños. Posteriormente, durante esa travesía, observaron gran cantidad de conejos, que habían sido traídos de África y cuyo pelaje tenía una particularidad, ya que variaba según la edad del animal. Los gauchos le relataron que ellos solían hacerle broma a los marinos que llegaban y salían a cazarlo, pues les decían que había dos clases de conejos, los negros y los grises, cuando en realidad se trataba de la misma especie. La recorrida continuó. Darwin observó gran cantidad de zorros malvineros que se veían por todos lados. Bueno, estos zorros eran nativos de las Islas Malvinas. O sea, antes de la llegada del hombre se alimentaban fundamentalmente de pingüinos, de algún ave, los huevos de aves y también de alguna foca muerta, ¿no? Pues también el zorro es carroñero. Lamentablemente, cuando llegaron los civilizados ingleses, practicaron ese
cruel deporte, entre comillas, si se le puede decir tal, la cacería del zorro. Y a los pocos años exterminaron de la faz de la tierra, de la faz de las Islas Malvinas, a esos zorros, cuyo castigo fue, cuya desgracia, mejor dicho, fue que los británicos llegaran a las mismas, porque los gauchos no se inquietaban en absoluto por su presencia. Siguieron su camino, su recorrida. A la noche acamparon en el noroeste de esa península, donde vivían los caballos, en un pequeño valle que lo protegía de los fríos vientos. En las Islas Malvinas, la carencia de árboles hacían que la madera fuera un artículo lujoso. Por tal razón, Darwin se estaba preguntando si podrían cocinar de alguna manera la carne que llevaban, pues tenía bastante hambre y mucho frío. Y mientras estaba cavilando sobre esta situación, López y Martínez, después de desencillar y acomodar a sus cabalgaduras, ante el asombro del visitante, encendieron un respetable fuego con los huesos de un toro muerto recientemente y que las aves carroñeras se habían encargado de dejar perfectamente limpios. Le pareció increíble que hubieran encendido el fuego bajo condiciones tan adversas como era hacerlo bajo un copioso aguacero, con un simple eslabón y un poco de yesca, en un arbusto verde arrancado del suelo, totalmente mojado y que sin embargo ardió rápidamente, pues no era cualquier planta, sino una que fue elegida por sus especiales particularidades que le hacían entrar en combustión rápidamente. Durante la reconfortante cena, asado con cuero, Santiago López le dijo que ellos sabían dónde había huesos vacunos, a los que raspaban y partían con sus facones para mejorar su condición de reemplazo de la leña. Este sincero cariño que sintió por los gauchos hizo que los denominara hombres admirables, y esto lo resaltó en varias ocasiones de su obra, como ya lo expliqué, como cuando lo acompañaron desde el campamento del brigadier Juan Manuel de Rosas hasta Buenos Aires, con la famosa comparación que hizo de los gauchos y los guasos chilenos, a las que ya me he referido y no voy a seguir insistiendo. La jornada siguiente no fue mejor, ya que llovió todo el día. Como el frío comenzó a hacerse sentir, se envolvieron en las mantas de los caballos. Darwin sintió el esfuerzo, pues hacía mucho tiempo que no cabalgaba, y por tal razón les dijo que sería una buena idea retornar al poblado, ya que el tiempo, lejos de mostrar síntomas de mejora, continuaba empeorando. El retorno fue muy dificultoso. La tierra se había transformado en un pantano por la copiosa lluvia caída, en un lodazal. El caballo de Darwin cayó 2 veces y, bueno, como diría un gaucho, y se dio flor de porrazo, ¿no? Tenía la habilidad del gaucho de saltar y caer parado. No, este cayó mal, con el caballo encima. Los gauchos diligentemente, López y Martínez, lo ayudaron a montar. Las cabalgaduras forcejeaban en el barro. En algunas partes el agua le llegaba hasta la cincha. Los arroyos habían aumentado peligrosamente su caudal, por lo que decidieron cortar camino atravesando un brazo de mar, aunque fuera la pleamar, llegando el agua del mar hasta la grupa de los caballos. El helado y fuerte viento y las olas que rompían contra ellos los hacían tiritar de frío, y Darwin hidalgamente reconoció que tuvo miedo, lo cual no es algo que uno pueda considerar ilógico, ¿no es cierto? Atravesar el mar con un gran oleaje, qué experiencia, Dios mío, qué experiencia. Afortunadamente lograron vencer tan temible obstáculo, y a partir de ese momento el regreso fue bastante sencillo, llegando sin novedad a Puerto Soledad para gran alegría de los tres.
Eh, Luego de pasar unos días restableciéndose de su aventura, del frío que había chupado, hablando de un criollo, Darwin eh, volvió a bordo del Beagle y la nave partió de Puerto Soledad hasta hacia el norte, navegando hacia el norte, hasta el estado oriental, que era el primitivo nombre que recibió la República Oriental del Uruguay. Allí va a permanecer hasta los primeros días de agosto de 1833, zarpando de Maldonado en dirección a la desembocadura del Río Negro, que acá cito a Darwin, dijo que es el principal que hay entre el estrecho de Magallanes y el Plata. En la pequeña población de Carmen de Patagones, ciudad que como ustedes saben tengo el gusto de conocer, de haber visitado, a la cual me referí cuando fue el ataque frustrado de las tropas imperiales brasileñas el 7 de marzo de 1827, Darwin en esa ciudad marchó junto a un guía y 5 gauchos hacia el campamento de Juan Manuel de Rosas, quien como sabemos estaba al mando de la expedición al desierto de 1833. La, la tropa en la que Darwin se sumó le llevaban suministros y él estaba deseoso de conocerle, tenía una carta de presentación del general, el ministro de guerra, el general Enrique Martínez. Yo ya me he referido a la pequeña estadía que él tuvo con Rosas, y luego de permanecer en su campamento con un grupo de gauchos que lo iban a llevar a Buenos Aires, pasó por la Sierra de la Ventana y conoció, y de allí continuó hacia Buenos Aires, llegando muy, muy contento, digamos, ¿no? A nuestra capital el viernes 20 de septiembre de 1833, o sea, el último día del invierno. Luego de una pequeña estadía en nuestra capital, se le presentó la oportunidad de conocer Santa Fe y hacia allí marchó. Aunque ese viaje no le debe haber parecido muy interesante, pues casi ni lo menciona en su obra. Ustedes dirán, ¿y por qué los británicos, si podían, iban de un lado para el otro? Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Foreign Office, pagaba con buen dinero todas los viajes, los relatos de los viajes, de las expediciones que se hacían por zonas ignotas para ellos. O sea, Darwin, cuando vuelve a Gran Bretaña, evidentemente hizo varios informes que seguramente le fueron bien pagos, porque ellos querían conocer, el imperio quería conocer toda la geografía del mundo. Entonces, para ellos eso era oro en polvo y lo pagaban muy bien. Luego de Santa Fe retorna a Buenos Aires y se entera, para su sorpresa, que no puede entrar en la ciudad, porque el viernes 11 de octubre de 1833 había estallado una revolución contra el gobernador de Buenos Aires, el general Juan Ramón Balcarce, revolución que encabezaba el general Agustín de Pinedo. Y ahora entonces lo cito a Darwin nuevamente. Según me dijeron, esto ocurrió porque los simpatizantes del general Rosas querían que él volviera a ser el gobernador. Estos hombres se hacen llamar apostólicos y lo único que parecía llegar a calmarlos era lograr su objetivo. Sí. Los federales apostólicos, los ultra simpatizantes de Rosas, veían con desconfianza, con desprecio la figura del gobernador Balcarce, al que consideraban un tibio, ¿no es cierto? Y ellos querían el retorno de Rosas al poder. Pero no nos olvidemos que Rosas está en el desierto, en la campaña, pero se está preparando el clima.
El lunes 21 de octubre, Carlos Darwin llegó a Quilmes, a mi ciudad natal, donde yo vivo, y allí el juez de paz, de apellido Gaete, le dio un salvoconducto para poder atravesar el puente existente sobre el riachuelo, y al llegar a ese lugar lo presentó al comisario Ciriaco Cuitiño, que años más tarde tendría una triste fama como miembro de la Mazorca, ¿no? Pero no me quiero adelantar, ahora lo nombro, Ciriaco Cuitiño, y luego de examinar ese documento, posiblemente de que alguien se lo leyera, no creo que fuera un hombre instruido, no creo que supiera leer y escribir, es una apreciación personal por otros temas que, bueno, no voy a explicar ahora, pero es un parecer que yo tengo, puedo estar equivocado. Y Cuitiño, después de leer el salvoconducto firmado por el juez de paz Gaete, que era amigo de él, porque Cuitiño vivía en Quilmes también, lo deja entrar en Buenos Aires. A los pocos días de su arribo a Buenos Aires de Darwin, renuncia a Balcarce y va a ser reemplazado por el general Juan José Viamonte, un hombre que se había desempeñado con bastante gran acierto en la Guerra de la Independencia, en las invasiones británicas, en la Guerra de la Independencia, y bueno, un hombre que prácticamente se puede decir que era apolítico, tomó el mando porque no quedaba otro, había un gran vacío de poder. Y gracias a esto se tranquilizó el panorama político, permitiéndose de ese modo la entrada y salida de la ciudad de Buenos Aires. Carlos Darwin logró embarcarse luego de una breve permanencia en Buenos Aires rumbo a Montevideo. Allí en Uruguay efectuó una recorrida por el interior de ese país, encontrando restos fósiles de animales desconocidos que lo desconcertaron bastante. Él algo ya había visto acá en Buenos Aires, se enteró de la obra, de los trabajos que había realizado el doctor Francisco Javier Muñiz en la zona de Luján, donde habían encontrado restos de gliptodontes, megaterios, bueno, una fauna que evidentemente ellos no podían ver porque estaban extinguidas hace miles de años. Y en Uruguay vio otra cosa. Pero en Uruguay les quiero contar una anécdota de que él hablaba de la picardía del gaucho. Cuando él sale a recorrer, vuelvo a repetir, con esa idea de ir para un lado y para el otro, viajar, chusmear, como diríamos nosotros, porque eso a la larga era plata en el bolsillo. Entonces, el cónsul británico ahí, cuando le dicen, viene al interior, bueno, mire, cuando usted entre a una cantina, ¿no? a un lugar donde expidan bebidas alcohólicas, una pulpería, discúlpeme, no me salía el nombre, no cantina, pulpería, usted lo que tiene que hacer es decir, están todos convidados. Generalmente no le van a aceptar el convite, pero usted tiene que hacerlo. Porque si usted entra y solo pide tomar un vaso de ginebra, vamos a poner usted solo, eso es muy mal visto. Y el gaucho, no se olvide que tiene un facón muy filoso y es de pocas pulgas. Perfecto. Entonces Darwin entra un día a una pulpería ahí en la banda oriental, saluda, buenas tardes, qué sé yo. Los amigos están todos convidados, ¿no? Todos levantan, no, se agradece, paisano, todo. Ya está. No, pero hubo uno que le dijo que sí. Pero no solo le aceptó una bebida, Darwin entró más que nada a comer algo. Y le dijo, ¿quiere comer? Sí, ¿cómo no? Quiero comer, sí, comió. Entonces le llamó la atención, ¿no? La voracidad con la que comía y le preguntó, ¿a qué se dedicaba? Y a nada, no tengo trabajo. Porque soy pobre. ¿Cómo no tiene trabajo porque soy pobre? ¿Por qué no trabaja? Porque soy pobre. Pero si usted trabaja va a tener dinero, sí, pero no puedo porque soy pobre. Entonces le daba vuelta y Darwin, que más o menos hablaba el castellano, decía, ¿qué estoy diciendo? Que no me entiende. Hasta que el gaucho, después de tenerlo un buen rato
mareado, le explicó, vea mi amigo, aquí en las Pampas, acá en las Pampas argentinas, si uno no tiene caballo es pobre, y si no tiene caballo no puede trabajar, porque era hombre de a caballo. Okay. Trabajar en cosas a pata, digamos, no, a caballo siempre. Darwin le encantó esta broma de la que fue objeto y la consignó en su obra. En diciembre de 1833, el Beagle zarpó de Montevideo con la idea que tenía el capitán Fitzroy de visitar unos indios fueguinos que él había llevado a Inglaterra años antes y que había devuelto también unos años antes de que viajara Darwin. Fue un intento de civilizar a esos pobres hombres que va a fracasar totalmente. Yo en la obra cuento toda la historia de esos indios, acá no lo voy a hacer porque no viene al caso, pues es una cosa muy simpática. Y los descendientes de ellos, de estos indios que fueron ahí a Inglaterra en un viaje que a la larga no fue bueno para ellos, llegaron a ser sus descendientes parte de los primitivos habitantes de una ciudad que va a ser fundada durante el primer gobierno del general Julio Argentino Roca, el 12 de octubre de 1884, Ushuaia. Con esto, mis amigos, doy por terminada esta charla, que ustedes dirán, no tuvo mucho que ver con Malvinas. Con el tiempo ustedes van a ver que sí tuvo que ver con nuestras Islas Malvinas. Porque con la admiración que Darwin tuvo a través de estos gauchos, repito lo que yo ya adelanté en otras charlas, el único caso de una persona que él conoció dando la vuelta al mundo, que cita con nombre y apellido, el único, Santiago López, un gaucho argentino que conoció en las Islas Malvinas, como él decía, un hombre admirable. Nada más, si Dios quiere, nos veremos este próximo jueves, el jueves 20, porque mientras que nuestro jefe de cinematografía, Nacho Araujo, pueda, vamos a filmar 2 veces. No sé por cuánto tiempo, porque parece que estar en tercer año de su carrera tan difícil no es cosa fácil. Así que, bueno, mientras tanto aprovechamos. Han sido ustedes muy amables y si Dios quiere lo veo dentro de 2 días. Muchas gracias.